estamos y para dónde pretendemos ir. Muy apretado porque el tiempo es limitado. Sin embargo, creo que sí quiero rescatar aspectos esenciales que deben de ser como ejes de articulación de nuestro pensamiento y de nuestra acción. La unidad de las izquierdas, compañeros y compañeras, surgió como un impulso de diversas personas que veníamos efectivamente militando en la izquierda de distintas etapas. No tenemos en la unidad de las izquierdas compañeros de los años gloriosos de las luchas ferrocarrileras de los 50, porque tendrían ahorita como 100 años. Pero sí tenemos muchos compañeros que, como lo dijo Pablo Irineo, de alguna manera empujaron el proceso de transformación en este país a través de las últimas décadas. La unidad de las izquierdas surgió en el 2018 y casualmente, entiendo que este es el local de los telefonistas, del sindicato de telefonistas. La unidad de las izquierdas surgió en el local del Sindicato Nacional de Trabajadores Telefonistas. Nos prestaron su espacio y ahí tuvimos la oportunidad de reunirnos unos 400 compañeros que traíamos una enorme preocupación. ¿Por qué? Porque a principios de 2018, para ese momento, casualmente, fíjense lo que son las cosas simbólicas, en el local de telefonistas y nos prestaron casualmente ese espacio el 10 de junio de 2018. Nosotros no lo planteamos así, sino que así se dieron las cosas. Ustedes saben que ese día hubo una represión muy fuerte a los estudiantes en la Ciudad de México. Bueno, ¿cuál era la preocupación o las preocupaciones que teníamos? Nosotros veíamos en ese momento que era inminente el triunfo de la izquierda en México, de Andrés Manuel López Obrador. Y esto nos llenaba de gusto, pero también nos llenaba de preocupaciones. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos analizado desde muchos años atrás que para que se diera una transformación en cualquier país del mundo, se necesitaba siempre una figura, un hombre o una mujer, que viniera a sintetizar la lucha que se había dado por muchas décadas. Y en este caso, nosotros teníamos a Andrés Manuel López Obrador, como en otro país estaba Lula da Silva, o como en otro país estuvo Salvador Allende, o como en otro país estuvo Castro, Mújica, en fin, una larga lista de dirigentes de un gran peso político y social en sus países. Pero veíamos nosotros que prácticamente en todos esos países se requería una gran figura, que era la síntesis, como yo lo empezaba a decir, de una lucha de muchos años. Ninguno de los dirigentes que estoy diciendo creó por sí mismo un movimiento que fuera capaz de la transformación. Ellos fueron capaces de sintetizar la voluntad de trascender, de transformar, de generar un régimen de mayor justicia, de mayor inclusión, pero la lucha venía de muchos años atrás. En México, por lo menos, la raíz más profunda que yo reconozco es la lucha de los ferrocarrileros de 1958-59. Lucha que terminó con una tremenda represión que llevó a la cárcel a personajes famosos de la historia como Demetrio Vallejo y Valentín Campa, pero ellos solamente eran algunos de los cientos o miles de gente que luchó y dirigió el movimiento ferrocarrilero. La lucha en México continuó con la lucha de los estudiantes en 1968, un movimiento estudiantil popular que, como ustedes saben, también terminó reprimido. Continuó en los 70 con una lucha sorda en torno a la liberación sindical y terminó también en la guerra sucia, porque en México ustedes saben que hubo guerrilla urbana y guerrilla rural, dirigida ambas por personajes de Guerrero, ¿sí? Ustedes recuerdan los nombres: Lucio Cabañas, ¿sí? Y Genaro Vázquez Rojas, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que llegamos a la etapa electoral. En la etapa electoral fue fundamental, independientemente de que si tuvo hoy y hubo antier errores presenciales de valoración, pero la verdad es que fue fundamental el papel de dos personajes. Uno, Cuauhtémoc Cárdenas, y otro con mucho más perfil de izquierda,
izquierda, Eberto Castillo. Uno porque encabezó y sintetizó la lucha de muchos años, y otro porque tuvo la generosidad, siendo el candidato más relevante de la izquierda, de sumarse a Cuauhtémoc. Obviamente hubo otros muchos, que ahí tenemos los nombres, ahí los recordamos, ¿sí? Porfirio Muñoz Ledo, la maestra Ifigenia y muchos más. Pero la verdad es que eso sintetiza, es un momento más de síntesis de la historia. Es importante que entendamos esto. La historia la hacen los pueblos, y los grandes personajes son grandes porque son capaces de comprender, de sintetizar y de empujar la voluntad de esos pueblos. Y ese momento que se vive en los años 80 tuvo una nueva etapa, la etapa de la lucha electoral, la etapa de los fraudes electorales, la etapa de represión a muchos compañeros que se movían de la lucha electoral legal, y ni aún así se salvaron. En muchas ocasiones son reprimidos, perseguidos, algunos asesinados. Toda esta es la etapa que se abre con 1988. Hasta que llegamos a la etapa de Andrés Manuel, ¿sí? Y cuando llegamos a la etapa de Andrés Manuel, en esa síntesis es donde yo les estaba platicando que se avisoraba claramente el triunfo del 2018. Y eso, como les digo, era un gran motivo de gusto, pero también de preocupación, porque lo que nosotros veíamos es que en la mayoría o en todos los países donde se ha dado una transformación trascendente, había una organización política y social que le acompañaba. Y en México teníamos una organización social, ¿sí?, que existe, en ese momento existía y hoy sigue existiendo. Pero nos faltaba partido. El partido existe desde esa época, el partido de Morena. Pero Morena en sentido estricto no es un partido de lucha, de organización, de combate, de articulación. Es un partido electoral, y ese era nuestro centro de preocupación. Nosotros veíamos que si queríamos reforzar ese proceso de transformación, iba a ser muy difícil que Andrés Manuel pudiera hacerlo solo, y se requería rápidamente pasar a un proceso de organización más profunda, más seria. ¿Qué es lo que significa un partido? ¿Y por qué digo que Morena no lo es en sentido estricto? Porque un partido primero elige a sus dirigentes de manera democrática, y en Morena eso hasta hoy no lo hemos podido hacer. Un partido auténticamente de transformación tiene liderazgos reconocidos en todos los estados y electos por la propia militancia de los estados. Es capaz de mantenerse en debate permanente, en reflexión permanente, generar estrategias, generar tácticas, generar iniciativas organizativas, generar iniciativas políticas y de gobierno. Y Morena, vean ustedes, ¿cuál es la última vez que se dio un debate importante al seno de Morena? Nunca se ha dado. Es más, casi parece que está prohibido discutir internamente en Morena, ¿sí? Y es claro que entonces tenemos un partido electoral que ha cumplido, pero no tenemos un partido para la transformación nacional. No tenemos un partido auténticamente comprometido por la sociedad, que está representado por lo más avanzado de la sociedad. Eso es un partido. Un partido no se diferencia de la sociedad. Son los ciudadanos más comprometidos, más disciplinados, más honrados, más congruentes, ¿sí?, con mayor capacidad de reflexión, de análisis y de operación. Eso es un partido, y eso es lo que no teníamos en 2018. Ahora, nosotros avisorábamos que entonces iba a ser difícil la etapa que venía. La buena noticia, aquí tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que a pesar de que no teníamos ese partido, hay que decirlo con todas sus letras, Andrés Manuel resultó mejor de lo que habíamos pensado. ¿Por qué? Porque una preocupación, ¿cómo vamos a enfrentar a toda la prensa que estaba en contra de nosotros? ¿Sí? Televisa, Televisión Azteca, la prensa escrita, la radio, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué instrumentos si no teníamos partido? Bueno, a Andrés Manuel se le ocurrió hacer la mañanera y les ha dado respuesta, y no nada más les ha dado respuesta, les ha ganado la agenda nacional. Y ahí está permanentemente aclarando, discutiendo, debatiendo, denunciando, acosando incluso a la derecha. A tal punto que la derecha lo que quisiera es que se extinguiera ya la mañanera. Y en muchos espacios ha sido similar. Miren, yo hace poco estaba platicando con un personaje que fue secretario de gobierno y secretario de la Defensa Nacional en Ecuador.
Él se llama Ricardo Patiño. Y decía, cuando surgió México con Andrés Manuel, nos reuníamos gente de la izquierda de distintos países y le teníamos desconfianza a Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque muchos de sus asesores, los principales asesores de la economía,